Bienvenido a un viaje fascinante que explora la vida, las conquistas y el legado duradero de una de las figuras más célebres de la historia, Alejandro Magno. Su historia está entretejida en el tejido de la historia antigua, y los ecos de sus logros continúan resonando en diferentes culturas, influyendo en innumerables líderes y pensadores a lo largo de los siglos. Comencemos por comprender el significado de amplio alcance del legado de Alejandro, y sus conquistas incomparables que crearon uno de los imperios más grandes que el mundo había visto jamás. Su ambición juvenil, alimentada por las enseñanzas de su gran tutor, Aristóteles, y su innata habilidad marcial, prepararon el escenario para sus extraordinarios logros. Nacido en 356 a.C. en el antiguo reino de Macedonia, Alejandro era hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Su padre, Filipo, tenía planes ambiciosos para unificar las ciudades-estado griegas bajo el dominio macedonio, y luego extender su dominio sobre el vasto imperio persa. Esta gran visión iba a ser heredada y realizada por Alejandro de maneras más allá de la imaginación de su padre. Desde muy joven, Alejandro mostró un gran interés por la estrategia militar, inspirado por las hazañas de su padre, y los cuentos de los guerreros heroicos de la antigua Grecia. Su curiosidad y deseo de conocimiento fueron alimentados aún más por su tutor, el renombrado filósofo y científico Aristóteles. El impacto de Aristóteles en el crecimiento intelectual y personal de Alejandro fue inmenso. Bajo la tutela del gran pensador, Alejandro desarrolló una comprensión integral de la cultura griega, su lugar único en el mundo en ese momento, y un profundo respeto por el conocimiento y el aprendizaje. Podemos decir con razón que las enseñanzas de Aristóteles, y el clima intelectual más amplio de la Grecia helénica desempeñaron un papel importante en la configuración de la visión del mundo de Alejandro, y su ambición de difundir la cultura griega en todo el mundo conocido. Unir las dispares ciudades-estado griegas contra un enemigo común, y luego embarcarse en una misión para conquistar el imperio persa eran objetivos ambiciosos. Sin embargo, armado con tanta perspicacia estratégica e inspirado por los nobles ideales de la civilización griega, este joven rey atávico se atrevió a soñar y luego se atrevió a actuar. Antes de emprender su gran campaña persa, Alejandro I tuvo que sofocar revueltas en los territorios conquistados de Grecia y consolidar su poder en Macedonia. Su intención, sin embargo, no era simplemente sobrevivir sino crear un imperio incomparable. Esto nos lleva a las notables hazañas de Alejandro, que desde entonces han alcanzado el estatus de leyenda. Comenzando con su atrevida victoria sobre los persas en el río Gránico, ejecutando un movimiento de torniquete que dejó a sus enemigos profundamente enredados en sus propias líneas, y culminando con su triunfo decisivo en la batalla de Gaugamela, la estrategia militar superior de Alejandro, y la devoción inquebrantable de sus hombres hacia él eran verdaderamente impresionantes. La rápida conquista del imperio persa por parte de Alejandro marcó un punto de inflexión en la historia mundial. La fertilización cruzada cultural que surgió de esta unión de los mundos greco-macedonio y persa dio origen a una nueva era, conocida como la era helenística. Este período fue testigo de la expansión de la lengua, el pensamiento y la cultura griegos por los vastos territorios bajo el gobierno de Alejandro. A pesar de su prematura muerte a los 32 años, el imperio que Alejandro construyó, que abarcaba desde el mar Adriático hasta el Himalaya, sobrevivió y prosperó durante siglos bajo los legados que le quedaban. Sus generales, los Diadochi, continuaron la dinastía que había iniciado, fundando algunos de ellos como Ptolomeo y Seleuco sus reinos. Retrospectivamente, podemos percibir que el mayor legado de Alejandro residía no solo en el vasto imperio que construyó sino en el impacto duradero de su visión y acciones en el curso de la civilización humana. Fue, en todos los sentidos, un conquistador incomparable, pero su influencia se extendió mucho más allá del poder militar hasta el ámbito de la cultura, la filosofía y la política. El concepto de griego koine, el idioma común resultante de la fusión del griego ático con los dialectos locales, es emblemático del impacto duradero del imperio de gran alcance de Alejandro. Sirvió como lengua vehicular para la difusión del aprendizaje griego en los reinos helenísticos, el Imperio Romano, el cristianismo primitivo y, finalmente, en el mundo moderno. Otro aspecto fundamental del legado de Alejandro es su influencia en el desarrollo y transmisión de la idealizada cultura helenística. Esta fusión de la cultura griega con varias culturas locales resultó ser una potente mezcla, que a su manera influyó profundamente en la cultura de los imperios que la sucedieron, sobre todo el Imperio Romano. En los siglos que siguieron a la disolución de su imperio, las historias de la grandeza de Alejandro continuaron cautivando la imaginación de Europa, el cercano Oriente y las tierras más allá incluso de la cuarentena. Este atractivo magnético reflejaba la riqueza de la literatura y el arte inspirados en el conquistador y sus hazañas. En efecto, el romance de Alejandro, una colección de antiguas leyendas concernientes a Alejandro, ha sido comparado en su influencia con la Biblia y las obras de Homero. Estas historias, muchas de las cuales elaboraban el tema de su nacimiento divino, sus hazañas sobrehumanas, sus grandes batallas y, en última instancia, su prematura muerte, encarnaban la esencia del heroísmo y la grandeza terrenal. El legado helenístico de Alejandro recibió una nueva vida durante el Renacimiento, un período que fue testigo de un ferviente regreso a los ideales clásicos y un magnífico despertar del arte, la arquitectura, la literatura y la ciencia.
De hecho, la noción romántica de Alejandro como un héroe rey ilustrado influyó profundamente en el arte, la literatura y el discurso político de la época. En tiempos más contemporáneos, la leyenda de Alejandro, oscilando valientemente entre lo real y lo mítico, continúa resonando entre la gente. Su ejemplo de un hombre que podría doblegar la historia a su voluntad, provocando un intercambio cultural y creando un imperio que lo sobreviviría, todavía ofrece información valiosa sobre la naturaleza del poder y la dinámica de los contactos culturales. Aunque han transcurrido siglos desde los días de Alejandro el Invencible, su legado continúa fascinándonos, inspirándonos e intrigándonos. Su propia persistencia, a lo largo de épocas y geografías, es un testimonio de un hombre cuya vida compactó un drama, y mucho en juego mayor de lo que la mayoría podría imaginar, un drama que resuena en nosotros incluso hoy. Mientras reflexionamos sobre la vida y el legado de Alejandro Magno, se nos recuerda una lección clave de la historia. Una y otra vez, es el extraordinario individuo que se atreve a soñar y actuar sobre esos sueños, contra todo pronóstico, quien mueve las ruedas de la historia y altera el curso del mundo. Al concluir, los invitamos a profundizar más en el fascinante mundo de Alejandro Magno. Su vida y el impacto que sigue teniendo en nuestra sociedad global es un testimonio impresionante del poder de la ambición y los logros individuales. Adiós por ahora, y gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, mientras descubríamos la asombrosa vida, las conquistas épicas y el trascendente legado de una de las figuras más duraderas e influyentes de la historia, Alejandro Magno. Cuando reflexionas sobre la vida y el legado de Alejandro Magno, recuerda al joven con la ardiente ambición, que se atrevió a soñar con un mundo unido y actuó con determinación implacable para hacer realidad esa visión. Su vida conlleva un testimonio impresionante del poder transformador del individuo. Os invitamos a profundizar más en el mundo de Alejandro, a explorar las páginas de los textos antiguos, a caminar por los salones sagrados de las grandes bibliotecas que tan espléndidamente patrocinó y, a la manera del famoso conquistador, a soñar el sueño imposible y, con el tiempo, hacerlo posible. Al descender el anochecer en este viaje, nos humilla la grandeza del hombre, Alejandro. Un joven rey con una visión feroz del futuro, remodeló nuestro mundo en su vida con su audacia e intelecto, y continúa inspirando a generaciones con su increíble legado mucho después de que sus pasos hayan desaparecido en las arenas del tiempo. El impacto de Alejandro Magno en el mapa de la historia mundial, la totalidad de sus logros y la naturaleza profunda de su legado son verdaderamente notables. Su historia trata tanto del triunfo del espíritu humano, como de la conquista. Se trata de visión, tanto como de coraje. Alejandro Magno fue, sencillamente, un fenómeno. En una vida que abarca solo 32 años, logró más, tanto en el ámbito militar como en el intelectual, de lo que la mayoría pudo en su vida. Su historia, su legado y la huella imborrable que dejó en los anales de la historia humana siguen convirtiéndolo en una figura de profunda fascinación y respeto. Te invitamos a seguir desentrañando los misterios que envuelven la vida y el legado de Alejandro Magno. Permanezcamos para siempre asombrados por un hombre que, a lo largo de los siglos, todavía mantiene una comprensión incomparable de nuestra imaginación colectiva, inspirando discusiones, alimentando investigaciones y demostrando para siempre que la verdad es más extraña que la ficción. A medida que el sol se pone lentamente en este momento de reflexión, los invitamos a continuar explorando la vida y el legado de Alejandro Magno, un hombre que, a pesar de su fallecimiento hace casi 2400 años, continúa influyendo en gran parte del mundo que nos rodea. Os dejamos con una cita del propio conquistador: no tengo miedo de un ejército de leones dirigidos por una oveja, tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león. No se podrían haber hablado palabras más verdaderas de Alejandro, un líder de corazón de león que encarnó, hasta el final, los ideales de coraje, determinación y aspiración. Y así nos despedimos al final del viaje, dejándote reflexionar sobre los innumerables colores de la vida de este versátil conquistador. Deja que su legado te guíe hacia adelante, deja que su vida te inspire y, lo más importante, deja que su historia se conserve, se cuente y se vuelva a contar en los tiempos venideros, como un testimonio convincente del esfuerzo y la ambición humana. Si has encontrado este viaje por la historia tan cautivador como yo, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, y dejando tu apoyo con un gentil clic en el botón de me gusta. Juntos, podemos continuar explorando los fascinantes rincones de nuestro pasado, y descubrir las lecciones que aún resuenan en nuestro presente. Gracias por ser parte de este viaje reflexivo.